Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 21 de enero del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren, como si no sufrieran, los que están alegres, como si no se alegraran, los que compran, como si no compraran, los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. E inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 21 de enero del 2024. En esta misa, el Señor invita por un lado al pecador a la conversión, y al convertido a la evangelización. En la primera lectura vemos cómo Dios llama a Jonás, para que lleve su mensaje de salvación a Nínive. Y por otro lado llama a los ninivitas, a la conversión. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que convertirse implica un doble motivo. Primeramente, la conciencia de que este mundo no es eterno, es más bien pasajero. Y en segundo lugar, la convicción de fe de que solo Dios ha vencido el tiempo. En el Evangelio, el Señor nos sigue recordando que el reino de los cielos está cerca, y nos invita a la conversión para hacer nuestro el reino. El primer paso de la conversión es escuchar y creer en el Evangelio. Por eso elige y llama a sus discípulos para encomendarles la tarea de ser pescadores de hombres, y al igual que a ellos, nos sigue llamando actualmente a cada uno de los católicos, para que su palabra llegue hasta los últimos rincones de la tierra y así el reino de los cielos se extienda cada día más y más. Audioreflexión de la primera lectura. Del primer libro de Jonás. Primera lectura. Jonás 3, 1, 5 y 10. El libro de Jonás nos relata una historia en la cual, Dios manda a Jonás a predicar al pueblo de Nínive, la capital de Asiria, para persuadirlos de arrepentirse de su maldad o de lo contrario su ciudad quedaría destruida. Jonás se negó a obedecer y al principio rehuye de la presencia de Yahvé embarcándose rumbo a Tarsis, pero en el camino Dios prepara una tempestad y los tripulantes al saber que huían de Yahvé por culpa de Jonás, lo arrojan al mar en medio de la tempestad. Entonces Dios envió un gran pez para que se tragara a Jonás. Después de 3 días de permanecer en el vientre del pez durante los cuales Jonás oró, Yahvé dio la orden de que el pez vomitara a Jonás, arrojándolo a tierra firme. Después de esto, Jonás recibió por segunda vez la orden de Dios de ir a predicar a Nínive. Jonás accedió y en esa ciudad anunció la destrucción inminente para temor de todos sus habitantes. Dentro de 40 días Nínive será destruida. El rey de la ciudad, al enterarse sobre dicho designio, ordenó el ayuno de toda la población. Al presenciar el arrepentimiento masivo de la población de Nínive, Dios decidió que no castigaría a la ciudad ni a sus habitantes. Jonás se enojó al contemplar la piedad y la misericordia de Dios y el hecho de que su profecía no se cumpliera, por lo que se marchó de la ciudad disgustado.
Dios lo reprendió por su falta de compasión hacia las miles de personas y animales de Nínive, pero al final lo alecciona. Vemos en esta lectura cómo a Jonás le hizo falta fe, para responder al llamado de Dios. Yo me imagino que Jonás, se dijo a sí mismo, bastante tengo con mis problemas, como para ir a meterme en los problemas de otros, a mí ni me va, ni me viene, esos pecadores, y aparte los ninivitas le han hecho tanto daño a mi pueblo, que no entiendo, porque Dios quiere que vaya yo a invitarlos a la conversión, para mi gusto debería demandarles ya de una vez por todas el castigo merecido y... Me imagino que esa es la forma de pensar de muchos católicos, que se saben llamados desde su bautizo a ser profetas, a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, para luego predicarla. Y aunque Dios, a través de la predicación, les ha llamado de una manera directa y personal, a trabajar en la evangelización, no responden a su llamado. Les pasa lo que a Jonás, le dicen que sí con la boca. De hecho, asisten a misa, a su comunidad, pero a la hora del compromiso, se esconden en una serie de pretextos tontos, creyendo que pueden engañar a Dios. Y uno de los pretextos más usados, es: no sé hablar, no me van a escuchar, ya nadie los puede cambiar, tengo mucho que hacer, etc. Yo creo que Jonás, pensaba lo mismo. De nada va a servir que yo le diga a los ninivitas que cambien, ni me van a hacer caso. Es una nación poderosa, ¿qué caso le van a hacer a un miserable como yo? Antes más, a lo mejor, me matan. Pero los caminos de Dios no son lo de los hombres. Y Jonás no sabía, que lo que iba a cambiar a los ninivitas, no era él, ni el que supiera hablar bonito, o el que él fuera un hombre poderoso, o el que él tuviera muchas influencias, o el que él fuera alguien muy preparado. Lo que iba a cambiar a los ninivitas era el poder amoroso de la misericordia de Dios. A Jonás se le olvidó que el protagonista de una predicación, no es el que predica, sino el Dios que se predica. Jonás, nos dice la Escritura, debería caminar mínimo 3 días, pero a Dios le bastó con que caminará un día pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida, para lograr la conversión de los ninivitas. De hecho, Jonás no dijo nada más, y a pesar de que lo hizo de mala gana, con todo, el Señor obró a través de él, porque obedeció. Si hubiera sido por lo que Jonás dijo, y por la manera como lo dijo, los ninivitas no solo no se hubieran convertido, sino que lo hubieran tomado por loco y lo hubieran apresado, golpeado y matado. Imagínense, un judío, común y corriente, sin pena ni gloria, se le ocurre amenazar a Nínive. Una nación rica y poderosa. Pero los ninivitas, vieron en Jonás, no a un pobre diablo, sino a un enviado de Dios y gracias a ello, alcanzaron la salvación. Así nosotros, los que predicamos, no debemos preocuparnos por lo que somos, o lo que tenemos o dejamos de tener, debemos ocuparnos en prepararnos de la mejor manera posible, llevando nuestra agua de Dios, sabiendo que Él tiene poder para convertirla en vino generoso, capaz de convertir a los corazones más duros. Y por otro lado, los que escuchan la palabra de Dios, deberían escuchar la palabra de Dios, sin importar quién la predique, o de qué manera la prediquen. Existe gente muy necia, que se entretiene tanto criticando al predicador, que se pierde de escuchar el mensaje de Dios, y desgraciadamente, al no llegar este mensaje a su corazón, no se convierten y se condenan. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando la conversión se funda en la fe y es acompañada por esta, entonces lo más natural es que culmine con el seguimiento a Dios en el servicio. Dice por ahí un canto: Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Y realmente, Cristo no puede hacer efectiva su salvación, si no es a través de los que nos decimos católicos. Si te fijas, en esta primera lectura, los ninivitas, eran malos y ateos, no porque quisieran serlo, sino porque nadie les había ido a decir que estaban mal, y nadie les había invitado a la conversión. ¿Y tú sabes cuánta gente existe actualmente, que está igual que los ninivitas? Y que su salvación o condenación depende, de que alguien como tú o yo, católicos bautizados, en vez de escondernos en una serie de pretextos tontos, escuchemos el llamado que Cristo nos hace, y nos pongamos a proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Como dice la Escritura, ¿cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si tú no quieres escuchar el llamado que Cristo te hace, para que vayas a predicar e invitarlos a la conversión?
si no has respondido al llamado de Dios, es que la primera persona que necesita convertirse eres tú. ¿De qué te tienes que convertir? De tus miedos, de tu pereza, de tu decidía que te hacen inventar mil y una excusa, para no cumplir con tu responsabilidad de trabajar activamente en la extensión del reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo en esta lectura, nos deja ver muy claro, que predicar el Evangelio, no es una opción, es una obligación de todo católico bautizado. ¿Qué hubiera pasado, si los apóstoles después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, se hubieran quedado paralizados con una serie de buenos pretextos y justificaciones y no hubieran salido a predicar el Evangelio? ¿Sabes cuánta gente no hubiera podido alcanzar la salvación? Yo creo que al menos por agradecimiento a esas personas, que escuchando el llamado de Dios, nos permitieron a nosotros recibir esa buena nueva, nosotros deberíamos hacer otro tanto igual. Las Olimpiadas se iniciaron en el año 1900 en Grecia y desde entonces se encendió un fuego, al que se le llamó la llama olímpica, y desde entonces, cada 4 años, del último lugar sede, al próximo lugar sede, miles de atletas se comprometen a pasar la llama olímpica de un lugar a otro, sin que hasta la fecha se haya apagado jamás, en más de 100 años que se llevan celebrando las Olimpiadas. A partir de estos datos, imagínate, que estamos llegando al año 2008, a la fecha en que se van a celebrar las próximas Olimpiadas, tú eres uno de los últimos atletas en llevar la llama olímpica, ojo. Una llama que no se ha apagado en 104 años, y sale, que cuando te llega a ti, le soplas, la apagas y te sientas a ver televisión. ¿Sabes qué pasaría? Medio mundo se te echaría encima. Y bueno, la llama olímpica, es solo un símbolo que no sirve más que como eso, como un símbolo. Ahora imagínate, que tú eres uno de los atletas, que el Señor ha elegido para llevar la llama del Evangelio a tu entorno, una llama que se ha mantenido encendida, por más de 2021 años, donde han apostado su vida, miles y miles de personas, para que esa llama del Evangelio, llegara a tu vida y a la mía. ¿Sabes qué pasaría, si no escuchas el llamado, si no cumples con la misión que Dios te ha encomendado? Si la apagas, y te sientas en tus maravillosos pretextos y justificaciones, ese sería el más grande pecado de omisión que cometerías en tu vida. Ir y predicar el Evangelio es la gran comisión que Dios ha dado a todo católico bautizado, por lo tanto, no obedecer este mandato de Dios, sería la más grande omisión. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 13, versículo 20. En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a suponer que Dios, al igual que a Jonás, te sacó de tus pretextos y justificaciones, en donde te escondías para no responder al llamado de Dios y que al igual que Jonás, tú has obedecido y has salido a proclamar el Evangelio. ¿Qué pasaría si no te escuchan, si no reciben el mensaje que en nombre de Cristo tú les vienes a comunicar? A ti, nada. Al contrario, te sería tomado en cuenta para tu salvación. Pero a los que no te recibieron, a los que sintieron que el Evangelio que tú les proclamaste era muy duro, muy radical, muy tajante, etcétera, etcétera, y a esos sí que les va a pasar. Porque al no recibirte a ti, no recibieron a Cristo Jesús, y por ende no recibieron al Padre Celestial y al Espíritu Santo, y por lo tanto, no recibieron la salvación. Desgraciadamente el mundo actual está tan enfrascado en las cosas superfluas, que lo fundamental se les escapa de las manos. Contaba el otro día un asistente a una de mis comunidades, que estaba leyendo un libro escrito por extraterrestres, y que en el libro decían los extraterrestres, que no entendían a la gente del planeta Tierra, porque en su planeta, todo mundo se dedicaba a lo más fundamental, a darle gloria a Dios. En cambio en el planeta Tierra, donde los hombres tienen la capacidad de elegir a qué dedicarse, la mayoría de los seres humanos se dedicaban a desperdiciar su vida y su tiempo en cosas totalmente intrascendentes y sin sentido, y en cambio a lo fundamental, hacer la voluntad de Dios, eran muy pocos los que se entregaban a hacerlo. Yo no sé si existan o no los extraterrestres, o si hayan o no escrito un libro, pero lo que sí sé, es que el que haya escrito ese libro, tiene razón en esa parte. Basta ya de desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo, en cosas pasajeras y sin sentido. Es tiempo que empecemos a invertir nuestra vida, en lo que de verdad vale la pena.
Conocer, amar a Dios, estudiar, leer las Sagradas Escrituras, hacer vida el Evangelio y proclamar la buena nueva a todos los que nos rodean, a los que Dios nos manda llevar esta llama de amor y de misericordia que los arranque de sus tinieblas y los conduzca a la luz que los guía y lleva a la vida eterna. Y así, no solo nos salvaremos nosotros, sino seremos instrumentos de salvación para los demás. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, el Señor nos recuerda que la vida es corta, y entre más envejecemos, más corta se va haciendo, por lo tanto, nos invita el apóstol Pablo, a no apegarnos a los bienes pasajeros, que mantienen nuestras manos tan pegadas al suelo, que nos impiden levantarlas al cielo. Cuentan que hace años, vivía una mujer muy buena, caritativa, que buscaba en todo darle gloria a Dios. Esta mujer un día escuchó el llamado de Dios, para ir a trabajar en la extensión de su reino. El diablo, al ver que esta mujer iba a ser un gran instrumento de Dios, si se dedicaba a la predicación, decidió engañarla, y le envió a uno de sus servidores a que le pusiera una venda en los ojos y en el corazón, con ofrecimientos y promesas falsas, y le entregó, según él, una riqueza valiosísima, del que iba a depender su felicidad, su paz, su todo. La mujer se dejó deslumbrar, y despreciando el llamado de Dios con pretextos maravillosos y justificables, recibió el baúl con la riqueza valiosísima, que lo único que tenía en su interior no era más que desperdicios, basura y suciedad, pero el enviado de Satanás, era tan astuto que logró engañar a la pobre mujer. Esta mujer, empezó a encerrarse en sí misma, a desconfiar de todo el mundo, porque creía que le querían quitar su tesoro, y empezó a perder amistades, familia y hasta de Dios, porque sentía que Dios no la quería al pedirle, a través de sus predicadores, que se deshiciera de ese dizque maravilloso tesoro que le iba a traer la felicidad. Fue pasando el tiempo, y a la pobre mujer, se le fue yendo la vida y los años, en estar cuidando su dizque maravillosa riqueza, hasta que llegó el momento en que estaba a punto de morir, la mujer le enseña a la niña que la cuidaba en agradecimiento su gran tesoro. Al preguntarle a la niña qué opinaba de su gran tesoro, la niña contestó: yo no veo, más que un baúl lleno de cosas inservibles, de basura. La mujer, muy disgustada, le dijo: es que estás muy pequeña, tú no sabes realmente valorar las cosas. La niña, al ver a la pobre mujer moribunda, aferrada a su dizque riqueza, le pidió a Dios, que le quitara a la mujer moribunda, la venda de los ojos, para que descubriera el engaño del que había sido objeto durante tanto tiempo. Dios escuchó la oración de la niña y mandó a un ángel para que a la moribunda, le quitara las vendas que le impedían ver la verdad de ese falso tesoro que le había hecho perder su vida, su tiempo, manteniéndola anclada, a algo que no tenía ningún valor. Cuando a la pobre mujer se le cayeron las vendas, y abrió el baúl y se dio cuenta que estaba lleno de porquerías, se sintió tan mal, de haber desperdiciado su vida en algo que no había valido la pena, haber perdido sus amistades, su familia, a Dios, su verdadera felicidad, que cayó de rodillas arrepentida, pidiéndole perdón a Dios, y pidiéndole la oportunidad de vivir un tiempo más, para poder responder al llamado que Dios le había hecho muchos años atrás y así invertir su vida en algo que realmente valiera la pena y justificara su existencia. Bueno, pues yo creo que el momento, en que tú y yo hagamos un alto en la vida, y chequemos qué vamos a hacer con lo que nos resta de vida. O seguir cuidando la caja llena de cosas sin valor, o quitarnos la venda de los ojos y responder al llamado de Dios. Es momento de dejar de perder el tiempo, de desperdiciar nuestra vida a lo tonto. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué convertirse? San Pablo en la segunda lectura nos lo dice. El tiempo se acaba, la apariencia de este mundo está a punto de acabar. Basta ya de estar invirtiendo nuestra vida, en lo que es muerte, es el momento de invertir nuestra vida, en lo que es vida. Estaba leyendo el otro día una lectura de la Biblia que proclamaba a Cristo victorioso, Cristo triunfador. Cuando escuchas que alguien ha triunfado, o es exitoso, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una persona que ganó el Oscar, o que ganó muchos premios, o una persona que ha alcanzado tener una gran fortuna. ¿Cristo tuvo una gran fortuna? ¿Tuvo muchos bienes materiales? ¿Ganó muchos premios? No, entonces ¿por qué la Biblia dice que es un triunfador?
Porque hizo en todo momento la voluntad de su Padre Dios, logrando triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Recuerda, los caminos de Dios no son nuestros caminos, y tú sabrás, si quieres triunfar de acuerdo a los criterios del mundo, de tal manera que cuando te mueras no te vas a llevar nada, o triunfar de acuerdo a los criterios de Dios, para vencer la muerte y alcanzar la vida eterna. Si quieres triunfar con Cristo, debes dejarte transformar por el Espíritu Santo, a partir de una renovación interior. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 y 13 al 14. Comprendan en qué tiempo estamos, y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo, y no se dejen arrastras por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere la conversión. Puesto que Dios ama al hombre y desea que éste sea feliz, quiere que se convierta y viva. Convertirse significa dejar el camino equivocado de una felicidad aparente y enderezar los pasos hacia el camino del bien, de la verdad y de la plenitud. Esto es lo que hicieron los ninivitas cuando Jonás predicó en su ciudad la destrucción a causa de su mala conducta. De verdad ya es tiempo de despertar, y de estar creyendo que nunca moriremos, o que nos falta muchísimo para morir, como para estar pensando en eso. Así como dice la lectura que nuestra salvación está más cerca hoy que ayer, también nuestra condenación está más cerca hoy que ayer, porque se nos está agotando el tiempo que tenemos de vida. Por eso ya es tiempo de despertar. Imagínate que Dios dijera, que los analfabetos no entrarán al reino de los cielos, y tú eres analfabeto, y te invitan para que tomes clases de alfabetización, es más, alguien se ofrece a darte clases gratis, pero tú siempre dices, no puedo, mejor lo dejamos para mañana, y así lo vas postergando, día tras día, y el mañana nunca llega, hasta que agotas el tiempo de vida que tenías sin nunca haber aprendido a leer y escribir. ¿Qué crees que te va a pasar? Ojalá entendamos, que puedo yo tener 92 años de vida y si nunca aprendí a leer y a escribir, voy a seguir siendo una persona analfabeta, el tiempo no suple el aprendizaje. Lo que sí es verdad, es que Dios nos está diciendo, que si no aprendemos a amar, no vamos a entrar en el reino de los cielos, y para eso nos dejó un maestro maravilloso. Jesucristo, que a través de su iglesia, de sus pastores y predicadores, nos da a conocer su palabra divina, que es el libro de texto, a través del cual el Espíritu Santo, nos guía y nos enseña a amar, para alcanzar así la entrada al reino de los cielos. Y si no te dejas enseñar, si sigues haciendo decidía, dejando tu salvación para mañana, si no te decides a comprometerte, a responsabilizarte de tu salvación, a aprender de Dios a amar, no te vas a salvar. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Examinemos con mucho esmero nuestra conducta, porque en muchas ocasiones, somos muy light, muy alcahuetes con nosotros mismos. Tenemos, como decía en mi reflexión anterior, una moral distraída. No hay pecado pequeño, ni enemigo que no sea peligroso. Si no arrancamos de raíz los males, estos vuelven a brotar. No nos hagamos tontos, diciendo, ya fumo y tomo menos, cuando quiera dejo de tomar y fumar. Es que hay que irlo dejando poco a poco. Ojo. Si no se arrancan de raíz los males, vuelven a brotar. Otros se engañan diciendo fue una mentirita piadosa, nomás fue un trago, hablo malas palabras, pero sin mala intención, leo horóscopos, pero no les creo, etc. No subestimemos al diablo, solo necesita de un pequeño hoyito, como las ratas, para meterse y hacer destrozos. Por eso, no nos dejemos contaminar por este mundo, donde a lo que es pecado, le han cambiado de nombre. A la homosexualidad, le llaman relaciones alternativas. Al aborto, libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. A la mentira y al engaño, política. Al robo y al fraude, libre comercio.
etc. El arma más potente con la que cuenta el diablo actualmente, es hacernos creer que nada es pecado, que no existe el pecado, y nos está engañando, cambiándole de nombre a las cosas. Es como cuando a un frasco de veneno, le ponen una etiqueta sobrepuesta, diciendo que es medicina, cuando es veneno puro. Ojo, mucho ojo. No nos dejemos engañar, dejemos que Cristo a través de su palabra, nos dé espíritu de discernimiento, para distinguir lo que es malo, de lo que no lo es. Lo que es veneno, de lo que es medicina. Solo así, saldremos sanos y salvos, al final de la carrera y alcanzar la vida eterna. De otra manera, seremos envenenados, por la corriente del mundo y seremos un cadáver más a la orilla del camino. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio, el Señor nos dice que el reino de los cielos está cerca, tan cerca, como están los sacramentos, la palabra de Dios y la oración en tu vida. Tan cerca, que arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio, llegas a él. Por eso, es importante entender, que, al escuchar el llamado de Jesucristo a seguirlo, y dejar todo lo que te impide hacerlo inmediatamente, entras en el reino de los cielos y te vuelves guía para llevar a otros que tienen cerca el reino de los cielos y no lo ven, para llegar a él. Jesús en la actualidad, sigue caminando, y llamando a cada católico bautizado a seguirlo, pero muchos lo ven pasar, otros ni siquiera voltean a verlo y solo pocos, muy pocos, como Simón, Andrés, Santiago y Juan, son capaces de entender la grandeza del llamado y dejarlo todo, absolutamente, todo, para seguirlo. Muy pocos son capaces de entender que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, es 1000 veces mejor, que el que nosotros tenemos para nosotros mismos. El domingo pasado, escuchamos cómo fueron llamados Juan y Andrés a conocer a Jesús, a ser discípulos de Jesús, a dejarse enseñar por Jesús. Este domingo, el llamado es a dar un paso más hacia adelante, ya no solo el llamado es para ser sus discípulos, sino para ser sus apóstoles, o sea para enviarlos a predicar. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Juan, Andrés, Santiago y Pedro, a pesar de ser solo humildes pescadores, entendieron la grandeza del llamado, de tal manera que, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ahora nuestro Señor Jesucristo, te llama a ti, al igual que a Juan, Andrés, Santiago y Pedro, para que le sigas, porque quiere hacer de ti, un pescador de hombres. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando el hombre entiende la grandeza del llamado, también entiende que no hay excusa, ni pretexto justificable, para no responder a este llamado. Dios al llamarte, te conoce perfectamente, conoce tu situación, económica, física, psicológica, social y si Dios te está llamando en este momento específico de tu vida, es que es, en este momento específico, en el que tú debes dejarlo todo y responder a su llamado. ¿Quieres ser un triunfador? ¿Quieres alcanzar la victoria sobre el pecado, sobre la muerte? Acepta el llamado. A menos de que tú te sientas más inteligente que Dios, o creas que Dios es capaz de equivocarse. Recuerda, Dios nunca le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Si tú estás escuchando este llamado de Dios, es porque puedes volar. Esta es la historia de 4 personas, que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquier y nadie. Había un trabajo importante que hacer. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó, porque era un trabajo para todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que no se haría. Resultó que todo el mundo culpó a alguien, pero en realidad no se acusó a nadie. Dios necesita más personas que mejoren al mundo y menos personas que condenen al mundo. Más trabajadores y menos habladores. Más personas que digan, tal cosa es posible y menos personas que digan, esto es imposible. Más inspiradores de confianza y menos desalentadores. Más gente que haga algo y menos gente que busque faltas en los demás. Más gente que subraye lo bueno y menos gente que grite lo malo. Más gente que encienda velas y menos gente que las apague. Más gente que le diga a Dios, aquí estoy, envíame, y menos gente que le diga, no tengo tiempo, mejor envía a otro, ahí será para después. Se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar a otros. Positiva o negativamente, y esa decisión es de lo que se trata la vida o la muerte, la salvación o la condenación. Tú y solo tú, eliges ser de los llamados y ser de los elegidos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio.
Libro de Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19. Que Dios les ilumine la mirada interior, para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa a favor de los que creemos en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios nos ilumine la mirada interior, para que entendamos lo que obtendremos si respondemos a su llamado y lo que perdemos si no respondemos. En una parte de la Escritura el Señor nos dice: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna se puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Imagínate que tú eres un carpintero, común y corriente, y de repente viene un gran empresario, que te ofrece un trabajo de director general de un gran consorcio de carpinterías a nivel mundial, te dice que no le importa que tú no sepas nada, que no te preocupes, que él te va a capacitar, te ofrece un sueldo mensual fantástico, increíble, que tú con tu trabajo normal, hubieras tardado 10 años en ganar, te ofrece carro del año, casa y un sinfín de prestaciones. Llegas a tu casa, se lo comentas a tu esposa, y le dices que lo vas a pensar, porque tienes muchos miedos, que a lo mejor no es cierto, que cómo es que de tantos carpinteros te haya elegido a ti, que no es posible que alguien ofrezca algo así, etcétera, etcétera. Y dejas pasar la oportunidad. Y se la dan a tu vecino. Después ves a tu vecino triunfante, con su carro del año, su casa en Colinas de San Javier y viviendo a todo lujo, mientras tú sigues viviendo en la mediocridad, en la miseria, en casa rentada, y trasladándote en camiones, porque ni para bicicleta has alcanzado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas a lamentar haber perdido esa oportunidad? Pues lo que te ofrece Cristo, es 1000 veces mejor, que lo que te puede ofrecer cualquier persona en el mundo, ¿y sabes cuál va a ser tu infierno? El ver el día de mañana a los que aceptaron el llamado, gozando del reino de los cielos, de la vida eterna, y tú por no haber aceptado el llamado, vas a estar ardiendo en el infierno. Estás a tiempo, no dejes pasar a Jesús. Síguelo, responde a su llamado, sé un triunfador con Cristo. Entiende que el trabajo más importante de este mundo, es trabajar para Dios. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si leemos detenidamente esta lectura, vamos a ver que la única condición para ser llamado por Jesús, es que Él quiera llamarnos. O sea, no nos dice: llamó a los más buenos, a los más inteligentes, a los más nobles, etc. Dice a los que Él quiso, y sabes, Jesús dice que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. No vino a los justos, sino a los pecadores. Por lo tanto, ¿quiénes son a los que Jesús llama? Si tú eres pecador y enfermo, ten la plena seguridad, que eres uno de los que Jesús está llamando. ¿Y sabes para qué nos llama? San Marcos nos dice para 2 cosas. 1, para estar con Él, y 2, para enviarnos a predicar. ¿Qué es estar con Jesús? Escucharle a través de su palabra, hablarle a través de la oración y entrar en comunión con Él a través de los sacramentos, dejarnos sanar y salvar por Jesús. Y el primer objetivo, va de la mano, del segundo objetivo, enviarnos a predicar, ser instrumentos de salvación para los demás. Si solo le seguimos en la primera parte, estar con Él, y no le seguimos en la segunda parte, ir a predicar, ojo, no nos vamos a salvar. Y viceversa, si vamos a predicar, pero no estamos con Él, nos vamos a condenar. Es todo o nada. Así es que tú decide. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger la cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es el que siembra, nosotros solo somos trabajadores que vamos a recoger la cosecha. Cuando Dios nos envía a predicar a alguien o a algún lugar determinado, es que Él de antemano ya sembró a través de su Espíritu, de su muerte en la cruz, la semilla de la salvación en ese lugar o en esas personas. Nosotros únicamente vamos a recoger la cosecha de la conversión. Realmente la obra es de Dios. ¿Ustedes creen que fue la maravillosa predicación de Jonás, lo que hizo que el pueblo de Nínive se convirtiera? No seamos ingenuos. Nosotros sin Dios no podemos nada, pero con Dios, lo podemos todo.
Y yo sigo insistiendo, que más que pedir a Dios que envíe trabajadores a su viña, debemos pedir, que los trabajadores a trabajar en su viña, escuchen el llamado de Dios, con fe, con humildad y con obediencia. Porque si no, pobres de los que no escuchen su llamado, se van a arrepentir, tanto en esta vida como en la otra. Y quizás demasiado tarde, se van a dar cuenta del pecado de omisión tan grande que cometieron, cuando por estar cuidando su baúl de excremento, dejaron el verdadero tesoro del llamado a formar parte de los trabajadores para la extensión del reino de los cielos. Que el Señor Jesús, nos abra los oídos y el corazón, para escuchar su llamado de amor, y que, a imitación de los apóstoles, sepamos dejar todo lo que nos impide responder a su llamado, para darle una respuesta inmediata, determinante, auténtica y llena de amor, como la de Andrés, Simón, Santiago y Juan. Pidamos a Dios para que todos los que hemos respondido al llamado y estamos trabajando en la viña del Señor, lo hagamos cada día con más amor, alegría, entusiasmo, entrega y responsabilidad, sabiendo que quien nos llamó es el que va a hacerlo todo y no nos dejemos engañar por las dudas, miedos y temores con los que el diablo quiere apartarnos del trabajo al que Jesucristo nos llamó. El concepto no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. Una por cada día del año. Dios no quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos fe. Señor, aumentanos la fe. Sigamos orando por las misiones que tenemos en puerta para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición, y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos por los cursos de evangelización que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos de evangelización para que nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por Esther, por Gerardo, por María Elena, por Sergio, por Pechi, por Xochitl, por Carmen, por sus hijas, yernos y nietos, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría convirtiendo nuestra agua en vino. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.